una de las cosas importantes de este tipo de compuestos, además de que reaccionan de formas similares, ¿verdad? Es esto que está aquí, ¿verdad? ¿Por qué es que tengo ese orden decreciente de punto de ebullición? En donde este tipo de compuestos, el que más alto tiene el punto de ebullición es la amida, seguida del ácido carboxilo, del nitrilo, del éster, del cloruro de acilo, del aldehído y la acetona. ¿Por qué? ¿Qué es importante a considerar cuando estoy hablando de características físicas como esas? ¿Qué es lo que debo considerar? Fuerzas intermoleculares. Exactamente, fuerzas intermoleculares. ¿Cuál es la fuerza intermolecular más fuerte que existe? Fuentes de hidrógeno. Fuentes de hidrógeno. Después, en orden de fuerza, ¿cuál sería? ¿Cuál es la siguiente fuerza intermolecular? Ion dipolo. Dipolo, dipolo, exactamente. Y por último estaríamos hablando de London. las de London, exactamente. Entonces, los compuestos que tengan posibilidades de formar puentes de hidrógeno normalmente son los que tendrían los puntos de ebullición mayores, ¿verdad? Y ahí tenemos a estos dos. Después, ¿qué pasa? Ya este, y prácticamente todos los demás, ¿qué? Lo que presentan son interacciones dipolo-dipolo, ¿verdad? Y el asunto ahí es quién tiene la interacción dipolo-dipolo mayor. ¿Dónde tengo un mayor dipolo en esas moléculas? Y de hecho lo tengo mayor en el nitrilo, seguido del éster, seguido del cloruro de ácido, seguido del aldehído y la acetona. Ese es el orden de esos dipolos que tengo en esos grupos carbonilo presentes en esas moléculas. Y aquí lo que tengo en esta parte es la formación de puentes de hidrógeno, que como ustedes vieron y estudiaron del libro, ¿quién posee el puente de hidrógeno más fuerte? Entre esos dos. La amida. La amida, y ahí vieron exactamente cuáles son las estructuras y las razones de por qué tenemos eso, ¿verdad? Ahora, si yo comparo estos grupos con un éter, ¿dónde ubicaría el éter en términos de del punto de ebullición? Pensaría que va a tener un punto de ebullición mayor que todos ellos o menor. Menor. Exacto, porque el éter, ¿qué tiene? El éter lo que puede formar son ¿qué? Sí, tiene un pequeño momento dipolar, ¿verdad? Los enlaces carbono-oxígeno, ahí hay un
momento dipolar. Pero ese momento dipolar es igualito que el que tengo en el carbonilo, por ejemplo, de la acetona. No, ¿verdad? No hay comparación porque la acetona es que un doble enlace carbono-oxígeno versus el éter que estoy hablando de algo como eso. O sea, por fuerza el éter tendría que ir menos, ¿verdad? Ok, pero ¿qué pasa entonces cuando tengo los alcoholes? ¿A dónde ubico los alcoholes? Por encima ¿De qué? De todo, de todo. de todo. O junto con las, como junto con las amidas, entre las amidas, el ácido y el nitrilo, por ahí. Ok, ¿por qué? Porque, de nuevo, aquí tengo una separación. Lo que está de aquí para abajo es momento dipolar. Lo que está de aquí para arriba es puente de hidrógeno. Entonces, por fuerza, el alcohol, ¿a dónde va a caer? Por fuerza va a ir cayendo aquí, ¿verdad? Menos o más que el ácido carboxílico y la amida. Bueno, es importante que los hagan las estructuras y se darán cuenta que en el alcohol cuántos puentes de hidrógeno pueden formar versus los que pueden formar en el ácido carboxílico. Y ahí van a ver una diferencia notoria. Y definitivamente no le gana a la amida. No le gana todavía al ácido carboxílico ni a la amida. Estaría justo aquí ubicado el alcohol o los alcoholes. Entonces, eso es muy importante que vean esas estructuras de resonancia, esa formación de puentes de hidrógeno, porque es la forma de entender ese orden. ¿Verdad? Y uno esperaría que ya lo hubieran visto y razonado. Igual, la vez anterior habíamos visto cómo estaba esto de la reactividad de todos esos compuestos y habíamos explicado por qué. Y también habíamos visto cómo es que ellos reaccionan y cuál es el típico mecanismo de reacción. Habíamos visto que si había medio ácido, lo primero que ocurría que era, más bien era protonación, ¿verdad? Del oxígeno del carbonilo. Pero si había un medio básico, como en este caso, donde tengo un nucleófilo, que en ese caso el nucleófilo es que el hidroxilo, pues lo que tenía era el ataque sobre el carbono, un ataque nucleofílico, que al final da como consecuencia que una reacción que es de sustitución nucleofílica. ¿Por qué? Porque estos grupos de aquí resulta que son grupos salientes y por lo tanto podía sustituir en esos casos a ese grupo con diferentes nucleófilos. Entonces, todas las reacciones, habíamos visto ya, son variaciones de este tema, teniendo cuidado que si es medio ácido, lo primero que se va a dar es una reacción ácido-base, ¿verdad? Se protona el oxígeno carbonílico. Y si es un nucleófilo, el nucleófilo va a buscar ¿qué? Átomos cuya densidad electrónica sea muy baja, les falten electrones. Entonces, por eso se va al carbono carbonílico. Y entonces, habíamos visto este orden de reactividad. Y ese orden de reactividad ya me dice, por ejemplo, cómo es que puedo yo obtener
un compuesto a partir de otro. Entonces pregunto, ¿podría yo obtener un éster a partir de una amida? Les hago esa pregunta. ¿Puedo obtener un éster a partir de una amida? No, ¿Por qué? porque cuando usted lo intenta generar, el nucleófilo entrante es un mejor grupo de saliente del que ya está, entonces no se va a formar. Ok, vean lo que dijo el compañero. El compañero estaba diciéndonos esto, ¿verdad? El nucleófilo en ese caso, para formar el éster, ¿qué tendría que ser? ¿Un qué? ¿Cuál sería el nucleófilo en ese caso? Tengo la amida. ¿Quién es el nucleófilo? Lo que quiero formar es el éster. Cualquier éster, le voy a poner R'. ¿Cuál es el nucleófilo ahí? ¿El alcohol? El alcohol. Bueno, puede ser un alcohol protonado. ¿Un alcohol? ¿Cuál es un buen nucleófilo? ¿Esto o esto? ¿Cuál es mejor nucleófilo? Vean que aquí es clave lo que ya ustedes saben de nucleofilicidad. ¿Cuál es mejor nucleófilo? ¿El alcohol como tal o el alcóxido? El alcóxido. El alcóxido. Entonces probablemente yo buscaría que tener un buen nucleófilo. Porque además, ¿qué pasa? Ya ustedes vieron que aquí tengo una situación particular. Las amidas son poco reactivas. ¿Por qué? Porque hacen eso, comparten el par de electrones y resulta que lo que tengo es esto. Por eso es que son tan poco reactivas. Realmente cuando se miden estos enlaces de aquí, se ha visto que este enlace que estoy señalando aquí yo, con más fuerza, vamos a ponerlo con rojo, es un enlace más corto que el típico enlace sencillo. Y por fuerza entonces es un enlace más fuerte. O sea que al final ese enlace está ubicado en fuerza entre un enlace sencillo y un doble enlace. Y es por esto que estoy viendo aquí. Entonces, imagínense, ese grupo carbonilo tiene una densidad de carga positiva súper baja, ¿verdad? Entonces yo para intentar hacer esa reacción, ¿qué necesito? Necesito el mejor nucleófilo que tenga entre esos dos. Entonces por fuerza debo usar un alcóxido. Pero aún así el compañero dijo algo muy cierto. Si yo uso
El alcoxio, por ejemplo, esto viene para acá y esto viene para acá, ¿verdad? ¿Qué voy a tener? Tendría esto. ¿Y cuál es mejor grupo saliente de estas dos especies? ¿Este o este? ¿Cuál es el menos malo? Definitivamente el mismo grupo que entró, el alcoxio. El amiduro, nada que ver. Nunca lo sacamos de ahí. Entonces, esa reacción no se va a dar. No puede salir. Por lo tanto, lo que el compañero dijo, lo acabamos de demostrar. Yo no puedo formar un éster a partir de una amida. Pero sí puedo formar el éster a partir de el cloruro de ácido, a partir del anhidrido correspondiente también. ¿Qué ocuparía ahí? Digamos, si quisiera formar el éster a partir de un halogenuro de ácido, ¿cuáles serían mis reactivos? El halogenuro de ácido más ¿qué? Halogenuro de ácido más para formar el éster correspondiente. ¿Qué dijo? Alcohol. El compañero, uno acaba de decir que el alcohol correspondiente, el otro compañero había dicho lo mismo. Sí. ¿Sí? Y en este caso, ¿está bien usar ese nucleófilo? Pues sí, porque este es súper reactivo. Podría usar un alcoxio, pero ¿es necesario? No, con solo el alcohol me va a reaccionar. Igual es como lo que mostramos aquí, en la parte de abajo. Esta reacción que está aquí. Entonces vean que primero que es ataque nucleofílico sobre uno de los carbonos carbonílicos. Se abre. Luego, ¿qué sucede? Hay una base que llega y toma el protón del alcohol. Tengo eso. Y después se vuelve a recuperar el doble enlace carbono-oxígeno y sale este grupo de aquí. Que este grupo de aquí es un excelente grupo saliente en este caso. Entonces también puedo formar el éster a partir del anhidrido ácido, a partir, perdón, del halogenuro de ácido. Y así sucesivamente. Ahora, ¿de dónde? Vean que entonces quiere decir que yo puedo obtener cada uno de estos compuestos a partir del derivado de ácido más reactivo que tenga, ¿verdad? El asunto aquí es de cómo formo el halogenuro de ácido. Ya lo vieron. El que ya estudió ese capítulo se da cuenta que sí, ahí está. Lo que pasa es que está al puro final del capítulo prácticamente. El halogenuro de ácido, como es el más reactivo de todos, se forma a partir de la reacción del ácido carboxílico correspondiente con un, por ejemplo, pentacloruro de fósforo.
prácticamente esos compuestos, como son tan reactivos, uno los tiene que preparar cuando lo va a utilizar. Entonces, ¿cuáles son las típicas reacciones? Bueno, todos los mecanismos son iguales, iguales, iguales. Lo único es, ¿verdad?, tener cuidado que con las protonaciones, si las hay, y las desprotonaciones que tienen que haber. Por ejemplo, un éster, ya estábamos hablando, ¿verdad?, de dónde lo podemos obtener. Podríamos obtenerlo de la reacción del halogenuro de ácido con alcohol, o la reacción del anhidrido correspondiente con un alcohol también, ahí lo vimos. Y esta reacción, vean que es interesante. Es una transesterificación. ¿Por qué transesterificación? Estoy formando un éster. Es una esterificación. Pero a partir de otro éster. Entonces, por eso se llama transesterificación. Y vean, el medio es ácido. Entonces, cuando el medio es ácido, ¿qué me está diciendo ya esa reacción? Que el primer paso en el mecanismo es ¿qué? Protonar el carbonilo. Protonar el oxígeno carbonílico, exactamente. Ese es el primer paso en esa reacción. Entonces vean que puedo formar un éster a partir de otro. Podría formar el ácido carboxílico a partir de ¿qué? Podría formarlo a partir de la hidrólisis del halogenuro de ácido, del anhidrido, del éster, ¿verdad? De la amida también, pero ¿qué ocupo para poder hidrolizar a la amida? Necesito medio ácido y calentamiento. Necesito calentar para poder hidrolizar la amida. Por eso después vamos a ver cuando se vean proteínas o aminoácidos, ustedes ya saben, una proteína en el cuerpo existe como tal. Las proteínas, ¿qué es lo que tienen? Enlaces, amida. Y nosotros tenemos un montón de agua. Si las amidas no fueran tan fuertes, o el enlace de la amida no fuera tan fuerte, nosotros no podríamos tener proteínas. En un medio tan acuoso, se hubieran hidrolizado y no ocurre así. Existen. Entonces, para poder hidrolizarlas, es decir, formar el ácido carboxílico respectivo, tenemos que calentar y necesitamos un medio ácido para ayudar, y eso nos sirve como ¿qué? Como un catalizador de la reacción. Si no, no se da. Entonces, volviendo a esta reactividad de los ésteres, es importante que ustedes hagan y practiquen los mecanismos de transesterificación y los mecanismos de hidrólisis en medio ácido y básico de los ésteres y de este tipo de compuestos.
Ya sabemos que no necesitamos, que el medio ácido lo ocupamos ¿cuándo? Para que nos ayude a que se lleven a cabo las reacciones. En los ésteres, por ejemplo, se puede usar. Nos ayuda. También, aunque ya normalmente también puedo ver la hidrólisis en medio más bien básico. Entonces es importante que practiquen esos mecanismos. Es clave. Entonces, volviendo a eso de ese capítulo, todos estos compuestos, les decía yo, más los nitrilos, se conocen como derivados de ácidos carboxílicos. ¿Por qué? Porque cuando se hidrolizan, forman el ácido carboxílico correspondiente, incluso el nitrilo. Entonces, por ejemplo, vean esta reacción que está aquí. Esta es una típica reacción que sucede cuando están produciendo jabón. Ustedes saben que un jabón es que la sal sódica de un ácido graso. Eso es un jabón. Estos jabones que nosotros tenemos, que usamos normalmente, estos jabones que están en pastilla, ¿verdad? Que se usan para bañarnos. Alguna gente usa jabón en gel también, ¿verdad? O jabón líquido. Pero normalmente uno ha usado ese jabón en barra, ¿verdad? Bueno, esos son ácidos, o más bien son sales sódicas de ácidos grasos. Y los ácidos grasos, vean cómo están. Normalmente los ácidos grasos existen en los organismos como que, y aquí lo podemos ver, como que existen. Triglicéridos. El compañero acaba de usar una palabra general. Dijo triglicéridos. Alguien diría triacilgliceroles, donde los ácidos están como que, como ésteres. Vean aquí la función. Como ésteres. ¿De quién? De este alcohol que es el glicerol. Son ésteres del glicerol. Es muy raro encontrarse un ácido graso libre. Es muy raro. Y si hay, están en una cantidad mínima. Todos los organismos los tenemos así, prácticamente, como ésteres. De hecho, por eso el compañero usó esa palabra como triglicéridos. Y ustedes saben que esa es una palabra muy común cuando hacen un examen de sangre, ¿verdad? Es que tienen los triglicéridos altísimos. De sí, se están refiriendo a nuestros ácidos grasos que están formando esos ésteres, que determinan cuánto hay, cuánto tenemos en la sangre. Si ese valor está muy alto, más alto de un ámbito que es normal en la población de esta zona, ¿verdad? Ya tenemos problemas, o podríamos tener problemas. Entonces, los jabones normalmente, ¿de dónde se obtienen? ¿De qué tipo de grasa o aceite? ¿Verdad? Que eso es lo que llamamos grasa o aceite. ¿De dónde? ¿Cuál es la fuente?
En Costa Rica, ¿a partir de qué se obtiene? Grasa animal. Animal. ¿Están seguros? Glicerina. ¿De dónde, perdón? Glicerina. La glicerina es esto, ¿verdad? Piensen y ya vengo. Otra de la palma. Ok, perdón, ¿de dónde me decían? De la palma. Exactamente. Costa Rica tiene una plantación enorme de palma. De ahí se obtiene, o sea, fuente vegetal. En un tiempo, tenía razón el compañero, el jabón se obtenía de grasa animal, de hecho de los mataderos. Pero llegó un momento en que ya la gente no quiso, porque imagínense, comparen en tener un jabón de grasa animal versus uno vegetal. Uno espera que esté más limpio el vegetal, ¿verdad? Una compañía como la mía compra el aceite o la grasa a la compañía que cultiva la palma. Y a partir de ahí saca el montón de productos. Saca el aceite o saca grasa para hacer un montón de cosas. En esos casos, bueno, ¿qué es lo que diferencia el aceite de la grasa? El glicerol es el mismo para los dos. ¿Qué es lo que cambia? En una grasa están muy juntos porque no tienen insaturaciones. Ajá. En Y en una, los aceites, por las insaturaciones, cada cadena se abre y entonces hace que sea líquido. ok. Normalmente en una grasa, la gran mayoría van a ser con cadenas alifáticas, como dijo el compañero, saturadas. Y eso hace que ellas se compacten muy bien y entonces, claro, tengo sólidos, tengo compuestos sólidos. En cambio, cuando R, más bien, es algo que tiene insaturaciones, y ahí pregunto, ¿esas insaturaciones son cis o trans? Naturalmente. Los ácidos grasos naturales, ¿cómo tienen esas cadenas con los dobles enlaces? ¿Son cis o trans? Cis. Exactamente, ¿verdad? O sea, yo me encontraría cosas así. Entonces, claro, ahí ya el acomodo no es tan fácil, no se pueden acomodar tan bien. Porque esos grupos R, al estar cis, ya no pueden compactarse aquí. Y ya los puntos de fusión, o más bien, sí, ya tienen puntos de fusión que son muy bajos. Entonces son líquidos a temperatura ambiente. Lógicamente, algo importante que hay que decir es que uno se encuentra con ácidos con unas cadenas carbonadas superiores a 12, ¿verdad? Y, por ejemplo, ya vimos por qué razón tengo un aceite y tengo una grasa. Cuando se calientan, claro, estos dobles enlaces pasan a ¿qué? Rápidamente pueden
volverse trans, porque de hecho, ¿cuál es más estable? Los trans. Entonces, con un poco de ayuda al calentarse los aceites, perfectamente después tengo trans. De hecho, ahí, por ejemplo, cuando, digamos que McDonald's fríen las papas, pero si usan y usan y usan el aceite, muchas veces, ¿qué va a pasar? Al final ese aceite va a terminar con dobles enlaces trans. Que el problema que tiene el ser humano es que nosotros no tenemos las enzimas que lidien con los trans. Sí tenemos la cis, ¿verdad? Entonces vean que aquí en esta parte de los ácidos grasos, que esta reacción la hacen a cada rato ahí en la NUMAR, que sería una típica que, ¿cómo se llama esa reacción? Que sería... Hidrogenación. No, es hidrólisis básica de ésteres de ácidos grasos. Ah, no, es que usted pensó en la hidrogenación, o sea, Ajá. dobles enlaces para tener grasas. Pero no, sería esta reacción de hidrólisis en medio básico. ¿Cómo le se llama también? Saponificación. Exactamente, una reacción de saponificación, que es muy importante. Entonces, por un lado sacan glicerol por montones, por otro lado los ácidos grasos que pueden ser utilizados en la industria alimentaria o también en la cosmética, ¿verdad? Y bueno, eso es algo que se hace en el país. Entonces vean que ahí, a partir de ésteres, y veo que no puse otra cosa que quería que pusiéramos aquí, poner aquí. Entonces, ojo que es clave, les insisto, que hagan los mecanismos. Medio básico, medio ácido. Las reacciones, ni modo, este es un capítulo, por un lado, sencillo, en términos de que es esperable lo que se produce. Lo que pasa es que uno tiene que tener muy presente esos detalles de la reactividad de este tipo de compuestos. Tiene que tener muy claro las características de este tipo de compuestos. Por eso no es memoria, es entenderlos. Es cuando veo la estructura, saber sus características. Si eso yo lo tengo claro, lo demás se me hace muy sencillo. Y no se me hace tan difícil porque no tengo que aprenderme cosas de memoria. Está bien, tengo que saber cómo reactivos algunas veces, pero el saber los reactivos lo sé ¿por qué? Por lógica también. Pero si yo me aprendo las cosas de memoria, me va mal.